Oncein, la hermana, que vendió bebés del orfanato a nobles y fundó su propio imperio. Veracruz, 1673. El puerto de Veracruz respiraba humedad y sal en aquella mañana de octubre de 1673. Las campanas de la catedral repicaban llamando a misa mientras las calles empedradas comenzaban a llenarse de comerciantes, esclavos y funcionarios coloniales. Entre el bullicio del mercado y el trajín de los muelles, se alzaba imponente el orfanato de Nuestra Señora de los Desamparados, una construcción de cal y canto que había sido levantada hacía 20 años por orden del virrey para albergar a los niños abandonados del puerto. Dentro de aquellas paredes blanqueadas, hermana Magdalena caminaba por el pasillo principal con pasos medidos y precisos. Su hábito negro contrastaba con las paredes encaladas, y su rostro, de facciones afiladas y ojos hundidos color avellana, permanecía impasible mientras observaba las cunas de madera donde dormían los recién nacidos. Tenía 42 años, aunque aparentaba más, y llevaba 15 años dirigiendo el orfanato con mano de hierro. Hermana Magdalena, la voz de hermana Beatriz, interrumpió sus pensamientos. La joven monja, de apenas 22 años y rostro ingenuo, sostenía en brazos a un bebé que lloraba inconsolablemente. El pequeño Mateo no ha dejado de llorar en toda la noche. Creo que tiene fiebre. Magdalena se acercó con movimientos calculados y tocó la frente del niño con el dorso de su mano. Sus ojos se entrecerraron casi imperceptiblemente. Llévalo a la enfermería. Prepara una infusión de manzanilla y asegúrate de que esté cómodo. Esta tarde vendrá el médico. Sí, hermana, respondió Beatriz, pero antes de alejarse, añadió con voz temblorosa: Hermana Magdalena, he notado que varios niños han desaparecido en las últimas semanas. La pequeña Inés, el niño Gabriel, y ahora dicen que también Rosa. Es cierto que fueron adoptados. El rostro de Magdalena no mostró emoción alguna, pero sus dedos se tensaron alrededor del rosario que colgaba de su cintura. Las familias nobles del virreinato buscan hijos que educar en la fe cristiana. Es nuestro deber sagrado proporcionar hogares a estas criaturas abandonadas. ¿Acaso prefieres que mueran de hambre en las calles como animales salvajes? No, hermana, por supuesto que no. Solo que me pareció extraño que no hubiera despedidas, ni documentos que firmar. Los asuntos administrativos no te conciernen, hermana Beatriz. Tu labor es cuidar de los niños que aún permanecen aquí. Ahora ve con Mateo antes de que empeore. Beatriz bajó la mirada y se alejó por el corredor, sus sandalias produciendo un eco suave contra las baldosas de barro. Magdalena la observó hasta que desapareció tras una esquina, y solo entonces permitió que una leve sonrisa cruzara sus labios. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo de naranja y púrpura el cielo del Golfo de México, un carruaje negro con los emblemas de la familia santillana se detuvo frente a la puerta principal del orfanato. Don Rodrigo de Santillana y Mendoza, un hombre corpulento de 50 años, con un bigote engominado y ojos pequeños y calculadores, descendió del vehículo seguido por su esposa, doña Catalina, una mujer delgada de rostro pálido y expresión perpetuamente melancólica. Hermana Magdalena los recibió personalmente en el austero despacho que servía como oficina administrativa. Las paredes estaban desnudas excepto por un crucifijo de madera y un retrato del rey Carlos II. El aroma a cera de vela y humedad impregnaba el aire. Don Rodrigo, doña Catalina, es un honor recibirlos nuevamente, dijo Magdalena con una reverencia calculada. Hermana Magdalena, respondió don Rodrigo, su voz era profunda y autoritaria. Hemos venido a discutir el asunto que mencionó en su última carta. Magdalena cerró la puerta con cuidado
y se sentó frente a ellos detrás de un escritorio de madera oscura. Sacó un libro de cuentas con cubiertas de cuero gastado y lo abrió en una página marcada con una cinta roja. Como les mencioné, tenemos una niña de 3 meses, cabello oscuro, ojos claros, de complexión saludable. Su madre era una mestiza que murió en el parto. El padre se desconoce, aunque por las facciones de la criatura podría tener sangre española. Doña Catalina se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes de esperanza. ¿Podríamos verla? Naturalmente, pero primero debemos discutir los términos. Como saben, el orfanato sobrevive gracias a la caridad de familias piadosas como la suya. La manutención de estos niños es costosa, y los gastos médicos, la alimentación, la ropa, todo suma. Don Rodrigo extrajo una bolsa de terciopelo azul de su casaca y la depositó sobre el escritorio. El sonido metálico de las monedas de oro resonó en la habitación silenciosa. 500 pesos de oro, como acordamos, la mitad ahora, la mitad cuando la niña esté con nosotros. Magdalena tomó la bolsa y la sopesó con manos expertas. Una sonrisa, satisfecha, cruzó brevemente su rostro antes de recuperar su expresión severa habitual. Los documentos de adopción estarán listos en 3 días. La niña deberá ser bautizada con el nombre que ustedes elijan y todos los registros del orfanato serán ajustados para reflejar que llegó como una niña abandonada sin antecedentes conocidos. Perfecto, asintió don Rodrigo. Nuestra familia lleva años esperando un heredero. Esta niña será criada como una santillana de pura sangre española. Nadie sabrá su origen. Cuando la pareja se marchó, Magdalena guardó el oro en un cofre oculto bajo una tabla suelta del piso. Ya contenía más de 3,000 pesos en monedas y joyas, producto de transacciones similares realizadas durante los últimos 5 años. Su plan era simple pero efectivo. Los niños del orfanato, especialmente los de piel más clara y rasgos más europeos, eran adoptados por familias nobles que pagaban sumas considerables por la discreción y por niños que pudieran presentar como propios ante la sociedad colonial. Mientras contaba las monedas, Magdalena recordó su propia infancia en un pueblo empobrecido de Extremadura, España. Había llegado a Nueva España hace 18 años, enviada por su orden religiosa para trabajar en las misiones. La pobreza de su juventud la había marcado profundamente y había jurado nunca más pasar hambre ni depender de la caridad ajena. El orfanato le había proporcionado la oportunidad perfecta para acumular riqueza bajo la fachada de la piedad cristiana. 3 semanas después, hermana Beatriz comenzó a notar más irregularidades. Una noche, mientras revisaba los dormitorios antes del toque de queda, encontró que la cuna de la pequeña Mercedes, una bebé de 5 meses, estaba vacía. Buscó por todo el orfanato sin encontrarla y finalmente acudió a Magdalena, quien estaba en su despacho revisando cuentas a la luz de las velas. Hermana Magdalena, la pequeña Mercedes no está en su cuna, he buscado por todas partes. Magdalena levantó la vista de sus papeles con expresión impaciente. Mercedes fue adoptada esta tarde por una familia de Puebla. Vinieron mientras estabas en el mercado comprando provisiones. Esta tarde, pero no hubo ceremonia ni despedida. Los otros niños ni siquiera saben que se ha ido. Las despedidas son innecesarias y solo causan dolor. Es mejor que los niños se adapten a que las personas vienen y van. Así es la vida en un orfanato. Beatriz sintió un nudo en el estómago. Algo no estaba bien, pero no podía precisar qué exactamente. Con su permiso, hermana, ¿podría ver los documentos de adopción? Me gustaría saber que Mercedes está en buenas manos. Los ojos de Magdalena se endurecieron como piedras. Tu preocupación es conmovedora, pero inapropiada. Los documentos de adopción son confidenciales y están bajo mi custodia. Tu deber es cuidar de los niños que permanecen aquí, no cuestionar las decisiones administrativas.
Sí, hermana, murmuró Beatriz, pero la inquietud no la abandonó. Durante las siguientes semanas, Beatriz comenzó a llevar un registro secreto de los niños que desaparecían. Usaba un pequeño cuaderno que escondía bajo su colchón y anotaba nombres, edades y características físicas. En 2 meses, contabilizó 12 desapariciones. Todos eran niños pequeños, menores de 2 años, y la mayoría tenía rasgos que podían pasar por españoles puros. Una tarde, mientras Magdalena salía del orfanato en un carruaje contratado, Beatriz decidió investigar su despacho. Con las manos temblorosas, probó la puerta y la encontró cerrada con llave. Miró a su alrededor nerviosamente antes de sacar una horquilla de su cabello e intentar forzar la cerradura, una habilidad que había aprendido de niña en las calles de Ciudad de México antes de entrar al convento. El mecanismo se dio con un clic suave. Beatriz entró rápidamente y cerró la puerta tras de sí. El despacho estaba ordenado meticulosamente. Se dirigió al escritorio y comenzó a revisar los cajones. En el tercero encontró el libro de cuentas con las cubiertas de cuero. Al abrirlo, su corazón comenzó a latir con fuerza. Las páginas contenían anotaciones detalladas, nombres de familias nobles, cantidades de dinero, descripciones de niños. Familia Velasco, 400 pesos, niño de 6 meses, ojos oscuros. Familia Aguirre, 600 pesos, niña de 3 meses, piel clara, cabello castaño. La lista continuaba página tras página. Beatriz sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No eran adopciones legítimas. Magdalena estaba vendiendo a los niños como si fueran mercancía. Siguió leyendo, horrorizada, hasta que llegó a una sección que la heló por completo. Había anotaciones sobre niños que habían fallecido por enfermedad, según los registros oficiales, pero las fechas coincidían con pagos recibidos de familias nobles. Un ruido de pasos en el corredor la sobresaltó. Cerró el libro rápidamente y lo devolvió a su lugar. Cuando estaba a punto de salir, notó la tabla suelta del piso. La curiosidad venció al miedo y la levantó. El cofre de madera tallada apareció ante sus ojos, lo abrió y quedó boquiabierta ante la cantidad de oro y joyas que contenía. Había monedas, anillos, collares, aretes, todo brillando a la luz tenue que entraba por la ventana. «Dios mío», susurró. Los pasos se acercaban. Beatriz cerró el cofre apresuradamente, lo devolvió a su escondite. Salió del despacho y cerró la puerta con el corazón martilleando en su pecho. Se ocultó en la capilla justo cuando hermana Teresa, la monja más anciana del orfanato, pasaba por el corredor principal. Esa noche, Beatriz no pudo dormir. Sabía que debía hacer algo, pero ¿qué? Si acusaba a Magdalena sin pruebas, nadie le creería. Magdalena tenía conexiones poderosas en el virreinato y gozaba de gran respeto entre las autoridades eclesiásticas. Además, las familias que habían comprado niños jamás admitirían su participación en el esquema. Decidió que necesitaba ayuda. Al día siguiente, durante su tiempo libre, visitó a Padre Tomás Guerrero, un sacerdote jesuita que servía en la parroquia de San Sebastián y que era conocido por su integridad moral. Lo encontró en la sacristía, organizando los ornamentos litúrgicos. «Padre Tomás», dijo Beatriz con voz temblorosa, «necesito hablar con usted sobre un asunto muy grave». El sacerdote, un hombre de 50 años con cabello gris y ojos bondadosos, notó su angustia inmediatamente. «Siéntate, hija mía. ¿Qué te preocupa?» Beatriz le contó todo lo que había descubierto, mostrándole su cuaderno con los registros de los niños desaparecidos. Padre Tomás escuchó en silencio, su expresión volviéndose cada vez más sombría. «Estas son acusaciones muy serias, hermana Beatriz. Si son ciertas, estamos hablando de un pecado abominable contra los más vulnerables de la sociedad». «Lo sé, padre,
Pero no sé qué hacer. No tengo pruebas concretas, solo un libro de cuentas que podría interpretarse de diferentes maneras y mi palabra contra la de hermana Magdalena. Padre Tomás se quedó pensativo durante largos minutos. Conozco al oidor don Fernando de Arteaga. Es un hombre justo que no se deja comprar. Si podemos conseguir pruebas sólidas, él investigará el asunto. Pero necesitamos ser cautelosos. Si Magdalena descubre que la investigamos, podría destruir las evidencias o algo peor. ¿Qué sugiere, padre? Sigue vigilando. Anota cada detalle, cada transacción que presencies. Si puedes, intenta copiar algunas páginas de ese libro de cuentas. Necesitamos construir un caso irrefutable. Durante las siguientes semanas, Beatriz se convirtió en una sombra silenciosa en el orfanato. Observaba cada movimiento de Magdalena, anotaba cada visita de familias nobles, cada desaparición de niños. Aprendió a moverse por los corredores sin hacer ruido, a esconderse en las sombras de las columnas del claustro, a interpretar las expresiones faciales y los gestos que revelaban secretos no dichos. Descubrió que Magdalena recibía a sus clientes siempre por las tardes, cuando las demás monjas estaban ocupadas con las tareas del orfanato. Lavar ropa en el patio trasero, preparar la cena en las cocinas, enseñar catecismo a los niños mayores en la capilla. Era un horario cuidadosamente calculado para asegurar privacidad. Las familias nobles llegaban en carruajes discretos, sin emblemas heráldicos que pudieran identificarlos. Entraban por una puerta lateral que daba al despacho de Magdalena, evitando las áreas comunes donde podrían ser vistos. Beatriz comenzó a documentar todo meticulosamente. En su cuaderno secreto anotaba no solo nombres y fechas, sino también descripciones detalladas, la ropa que vestían los visitantes, el tiempo que permanecían en el despacho, las expresiones en sus rostros al salir. Notó patrones preocupantes. Las familias que venían a adoptar siempre eran aquellas que habían sido vistas en misa, luciendo afligidas por su falta de herederos. Los niños seleccionados siempre tenían rasgos que podían pasar por españoles puros: piel clara, cabello oscuro o castaño, facciones delicadas. Una tarde, Beatriz presenció algo que confirmaría sus peores sospechas. Desde una ventana del segundo piso que daba al patio lateral, vio a Magdalena entregar un bebé envuelto en mantas bordadas a una pareja elegantemente vestida. Reconoció al hombre. Era don Felipe de Aranda, un comerciante acaudalado de Puebla, cuya esposa había sufrido varios abortos espontáneos. La mujer tomó al niño con avidez, presionándolo contra su pecho como si fuera el tesoro más preciado del mundo, lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas empolvadas. Pero lo que heló la sangre de Beatriz fue lo que vino después. Don Felipe extrajo una bolsa pesada de su casaca y la entregó a Magdalena. La monja la abrió brevemente, verificando su contenido con la misma expresión que un comerciante inspeccionando mercancía. Asintió, satisfecha, y guardó la bolsa bajo su hábito. No hubo bendiciones, no hubo oraciones por el bienestar del niño, no hubo documentos firmados a la vista, solo una transacción fría y calculada, ejecutada con la eficiencia de años de práctica. Beatriz sintió bilis subir por su garganta. Corrió al baño más cercano y vomitó, su cuerpo rechazando físicamente el horror de lo que había presenciado. Cuando se recuperó, se lavó la cara con agua fría y se miró en el pequeño espejo de metal pulido que colgaba de la pared. Sus ojos reflejaban determinación mezclada con miedo. Sabía que lo que había visto era suficiente para acusar a Magdalena, pero también sabía que necesitaba más pruebas, evidencias irrefutables que no pudieran ser desestimadas. Esa noche, mientras el orfanato dormía bajo un manto de oscuridad interrumpido solo por la luz de la luna que entraba por las ventanas enrejadas,
Beatriz logró copiar 3 páginas del libro de cuentas de Magdalena. Trabajó a la luz de una vela en su celda, su mano temblando mientras reproducía cada anotación con letra temblorosa. Cada nombre era un niño robado de su historia. Cada cantidad era el precio de una vida humana. Cada fecha marcaba el día en que la verdad fue enterrada bajo capas de mentiras. Copió meticulosamente. 15 de marzo, familia Cortés, 450 pesos. Niño de 4 meses, ojos oscuros, complexión robusta. 3 de abril, familia Mendoza, 700 pesos. Niña de 2 meses, piel muy clara, cabello rubio, raro y valioso. 12 de mayo, familia Ruiz, 500 pesos. Niño de 6 meses, rasgos delicados, apropiado para familia de alto rango. Las anotaciones continuaban página tras página, un catálogo macabro de niños tratados como mercancía de lujo. Algunas entradas incluían notas adicionales que revelaban el nivel de planificación. Preparar documentos de nacimiento falsos, fechados 6 meses atrás. Sobornar al escribano de la parroquia de San Juan, 20 pesos. Coordinar con la comadrona de la familia para testimoniar falso parto, 15 pesos. Cuando terminó de copiar, Beatriz guardó las páginas en su cuaderno y lo escondió bajo su colchón de paja. Sus manos aún temblaban, no solo por el esfuerzo de escribir a la luz tenue, sino por el peso del conocimiento que ahora poseía. Cada letra copiada era evidencia de un crimen contra los más indefensos de la sociedad. Sabía que entregar estas copias a las autoridades sería como lanzar una piedra en un estanque tranquilo, creando ondas que alcanzarían a las familias más poderosas de Nueva España. «Es suficiente», dijo el sacerdote después de revisar los documentos. «Hablaré con don Fernando mañana mismo». El oidor don Fernando de Arteaga era un hombre de 60 años, de rostro marcado por la viruela y mirada penetrante. Había servido en la Real Audiencia durante 20 años y se había ganado una reputación de incorruptible en una época donde la corrupción era moneda común. Cuando padre Tomás le presentó las evidencias, su rostro se ensombreció. «Si esto es cierto, padre, estamos ante un crimen que ofende tanto a Dios como al rey. Estos niños son súbditos de la corona, y venderlos como esclavos es un delito capital». «Lo sé, don Fernando. Por eso acudí a usted. Necesito investigar esto personalmente. Mañana visitaré el orfanato sin previo aviso. Quiero ver los registros oficiales y compararlos con estas anotaciones». La mañana siguiente llegó húmeda y gris, con amenaza de tormenta. Don Fernando se presentó en el orfanato de Nuestra Señora de los Desamparados, acompañado por 2 alguaciles y el escribano real. Hermana Magdalena los recibió con sorpresa apenas disimulada. «Don Fernando, qué honor tan inesperado. ¿En qué puedo servirle?» «Hermana Magdalena, vengo en nombre de la Real Audiencia a inspeccionar los registros de este orfanato. Han llegado a mis oídos ciertas irregularidades que debo investigar». El rostro de Magdalena palideció ligeramente, pero mantuvo la compostura. «Por supuesto, don Fernando, el orfanato no tiene nada que ocultar. Todos nuestros registros están en orden». Pasaron las siguientes 3 horas revisando documentos. Los registros oficiales mostraban que muchos niños habían sido adoptados legalmente por familias respetables o habían fallecido por enfermedades comunes de la infancia. Sin embargo, cuando don Fernando comparó las fechas con las anotaciones del libro de cuentas que Beatriz había copiado, encontró discrepancias alarmantes. «Hermana Magdalena», dijo finalmente, «según estos registros oficiales, la niña Isabel María falleció de fiebre el 12 de agosto. Sin embargo, tengo evidencia de que el 15 de agosto usted recibió un pago de 500 pesos de la familia Montes de Oca. ¿Puede explicar esta coincidencia?» Magdalena no parpadeó. «Las donaciones a nuestro orfanato son frecuentes, don Fernando.
Las familias piadosas contribuyen generosamente a nuestra obra. Y los nombres de los niños anotados junto a las cantidades también son coincidencias. No entiendo a qué se refiere. Don Fernando golpeó el escritorio con la palma de su mano. No me tome por tonto, hermana. Tengo suficientes evidencias para arrestarla ahora mismo por tráfico de menores. Sin embargo, le daré una oportunidad de confesar y de revelar los nombres de todas las familias involucradas. Si coopera, pediré clemencia al tribunal. Por primera vez, la máscara de Magdalena se resquebrajó. Sus ojos se llenaron de rabia contenida. ¿Clemencia? ¿Usted me habla de clemencia? Estos niños estaban destinados a morir de hambre o enfermedad en estas paredes. Les di la oportunidad de vivir en mansiones, de ser educados, de tener un futuro. ¿Qué importa si algunas familias pagaron por el privilegio? Importa porque violó la ley de Dios y del Rey. Estos niños no son mercancía. Magdalena se puso de pie bruscamente. La ley, siempre la ley de los poderosos que deciden quién vive en palacios y quién muere en la miseria. Yo nací en la pobreza. Don Fernando, sé lo que es pasar hambre, usar ropa raída hasta que se deshace en harapos. Cuando llegué a este orfanato, vi la misma miseria en los ojos de estos niños. Lo único que hice fue darles una oportunidad de escapar de ese destino, enriqueciéndose en el proceso. ¿Y qué si lo hice? ¿Acaso los curas no viven en palacios mientras el pueblo muere de hambre? ¿Acaso los nobles no explotan a los indios en sus haciendas? Yo solo tomé lo que ellos estaban dispuestos a pagar. Don Fernando hizo una señal a los alguaciles. Hermana Magdalena de la Cruz, queda arrestada por el delito de tráfico de menores y fraude. Será trasladada a las celdas de la Real Audiencia mientras se completa la investigación. Cuando los alguaciles se acercaron para esposarla, Magdalena retrocedió hacia la ventana. Por un momento pareció que iba a arrojarse, pero luego se detuvo y dejó que le colocaran los grilletes de hierro en las muñecas. Mientras era conducida fuera del orfanato, las otras monjas y los niños observaban en silencio, sin comprender del todo lo que estaba sucediendo. Beatriz observó desde el segundo piso, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Se sentía simultáneamente aliviada y devastada. Había hecho lo correcto, pero el precio sería alto. El escándalo sacudiría a toda la sociedad veracruzana. Los siguientes días fueron caóticos. Don Fernando ordenó una investigación exhaustiva que involucró interrogar a las familias nobles que habían comprado niños. Algunos admitieron los hechos bajo presión, otros huyeron de la ciudad y unos cuantos intentaron sobornar a los investigadores. El escándalo se extendió como pólvora seca por todo el virreinato. En su celda en las mazmorras de la Real Audiencia, Magdalena recibió la visita de Padre Tomás. El sacerdote la encontró sentada en el suelo de piedra, con el rostro demacrado, pero los ojos aún desafiantes. «He venido a ofrecerle el sacramento de la confesión, hermana». Magdalena rió amargamente. «¿Confesión? ¿Para qué? Ya conozco mi destino. Seré juzgada, condenada y probablemente enviada de regreso a España para pudrirme en algún convento hasta que muera. Su alma aún puede ser salvada». «Mi alma». Todos hablan de almas, pero nadie habla de los estómagos vacíos, de los niños que mueren de frío en las calles. ¿Sabe cuántos bebés son abandonados cada año en Veracruz? Cientos. Y la mayoría muere antes de cumplir un año. Yo les di vida. Les quitó su identidad, su derecho a conocer su origen. Los vendió como esclavos. Magdalena se levantó lentamente y caminó hacia los barrotes de su celda. «Usted no entiende, padre. En este mundo solo los ricos tienen derechos. Los pobres, los bastardos, los abandonados. Para ellos no hay justicia, no hay esperanza. Yo solo jugué el mismo juego que juegan los poderosos, pero tuve la desgracia de ser descubierta. ¿Y el dinero?
¿Qué pensaba hacer con todo ese oro? Por primera vez, Magdalena mostró una emoción genuina en su rostro: dolor. Planeaba fundar un hospital para los pobres, un lugar donde los niños enfermos pudieran recibir atención sin importar si sus padres podían pagar. Irónico, ¿verdad? Usaría el dinero de los ricos para ayudar a los pobres. Padre Tomás sintió una mezcla de compasión y repugnancia. Podría haber pedido donaciones legítimas. Lo intenté durante años. Escribí cartas al virrey, al arzobispo, a todas las autoridades. ¿Sabe cuánto recibí? Promesas vacías. El sistema solo funciona para quienes ya tienen poder. El resto debemos arreglárnoslas como podamos. El juicio de hermana Magdalena comenzó 2 semanas después en la sala principal de la Real Audiencia. El recinto estaba abarrotado de curiosos, nobles preocupados y funcionarios eclesiásticos. Las paredes de piedra de la sala resonaban con los murmullos de la multitud que se había congregado para presenciar el juicio del siglo en Veracruz. Algunos venían por morbo, otros por genuina preocupación sobre el destino de los niños involucrados. Los comerciantes del puerto habían cerrado sus negocios temporalmente para asistir. Las damas nobles ocupaban los asientos de honor con sus abanicos desplegados, y los mendigos se agolpaban en las puertas intentando escuchar los procedimientos. El fiscal real, don Sebastián de Guzmán, un hombre delgado de rostro afilado y voz penetrante, presentó las evidencias meticulosamente. El libro de cuentas fue pasado entre los oidores, cada página examinada con expresiones de creciente horror. Los testimonios de Beatriz y otras monjas fueron escuchados en silencio sepulcral. Las confesiones de algunas familias nobles, arrancadas bajo amenaza de excomunión y confiscación de bienes, revelaron la extensión del esquema. El cofre lleno de oro y joyas fue exhibido ante todos, sus contenidos brillando obscenamente bajo la luz que entraba por las ventanas altas de la sala. Durante 3 días completos, el fiscal construyó su caso. Llamó a declarar al médico del orfanato, quien admitió haber falsificado certificados de defunción bajo las órdenes de Magdalena. Convocó a comerciantes que habían vendido telas finas y joyas a la monja, gastos incompatibles con sus votos de pobreza. Presentó cartas de familias nobles que detallaban las transacciones con una franqueza escalofriante, tratando a los niños como mercancía de la que se negociaba precio y características físicas. Magdalena se defendió con una elocuencia sorprendente que dejó a muchos en la audiencia simultáneamente impresionados y repugnados. Su voz, cultivada durante años de sermones y oraciones, llenaba la sala con una convicción inquebrantable. Argumentó que había actuado en beneficio de los niños, que las familias que los adoptaron les habían dado vidas mejores de las que habrían tenido en el orfanato. Describió con detalles desgarradores la realidad del orfanato antes de sus transacciones. Niños muriendo de disentería en catres inmundos, bebés llorando de hambre porque no había suficiente leche, pequeños cuerpos envueltos en sudarios baratos, esperando ser enterrados en fosas comunes. Habló de la hipocresía de una sociedad que permitía que los niños murieran de hambre, mientras los nobles despilfarraban fortunas en lujos innecesarios. Señaló a varios nobles presentes en la sala, nombrando sus excesos. Banquetes donde se servía comida que podría alimentar a 100 niños, vestidos bordados con hilos de oro que costaban más que el presupuesto anual del orfanato, fiestas que duraban días, mientras en las calles los niños pedían limosna. «Miren a su alrededor», dijo con voz temblorosa de emoción contenida. «Vean las joyas que adornan los cuellos de estas damas, los anillos en los dedos de estos caballeros. Cada piedra preciosa podría comprar medicina para un niño enfermo. Cada onza de oro podría proporcionar comida durante meses.
Y sin embargo, ¿quién los juzga a ustedes por su riqueza? ¿Quién cuestiona que gasten fortunas en vanidades mientras los niños sufren? Señores oidores, dijo con voz firme, no niego los hechos que se me imputan. Sí, vendí niños a familias nobles. Sí, recibí dinero a cambio. Pero pregúntense esto. ¿Cuántos de esos niños estarían vivos hoy si hubieran permanecido en el orfanato? ¿Cuántos habrían muerto de disentería, de viruela, de hambre? Les di una oportunidad de sobrevivir, de prosperar. ¿Ese es un crimen? El fiscal se levantó. El crimen, hermana Magdalena, es que usted decidió jugar a ser Dios. Usted decidió qué niños merecían vivir en la riqueza y cuáles no. Usted se enriqueció con el sufrimiento de los más vulnerables. Eso no es caridad, es explotación. El presidente del tribunal, don Alonso de Rivera, un hombre anciano de barba blanca y expresión severa, golpeó su martillo. Hermana Magdalena de la Cruz, este tribunal la encuentra culpable de los delitos de tráfico de menores, fraude y apropiación indebida de fondos destinados a la caridad. En consideración a sus votos religiosos, este tribunal no puede dictar sentencia de muerte. Sin embargo, será usted despojada de sus hábitos, excomulgada de la Iglesia y deportada a España, donde cumplirá prisión perpetua en el convento penitenciario de Santa María de las Arrepentidas en Sevilla. Sus bienes serán confiscados y utilizados para el mantenimiento del orfanato. Que Dios tenga misericordia de su alma. Magdalena escuchó la sentencia sin mostrar emoción. Cuando los guardias se acercaron para llevarla de vuelta a su celda, se volvió hacia la audiencia y gritó: «Pueden encerrarme, pueden despojarme de mis votos, pero no pueden cambiar la verdad. Este sistema está podrido desde sus cimientos. Mientras haya nobles que puedan comprar lo que quieran y pobres que no tengan nada, habrá más como yo. La verdadera justicia sería dar a todos los niños, ricos o pobres, las mismas oportunidades. Pero eso nunca sucederá, ¿verdad? Porque los poderosos nunca renunciarán voluntariamente a sus privilegios». Sus palabras resonaron en el salón silencioso como el repique de una campana fúnebre. Muchos de los presentes bajaron la mirada, incómodos con la verdad contenida en su acusación. Esa noche, en su celda, Magdalena recibió una última visita. Hermana Beatriz entró con paso vacilante, sus ojos enrojecidos por el llanto. «¿Por qué has venido?», preguntó Magdalena con voz cansada. «No lo sé», admitió Beatriz. «Supongo que necesitaba entender. ¿Cómo pudo hacerlo? Usted hizo votos de pobreza, castidad y obediencia. ¿Cómo pudo traicionar todo eso?». Magdalena se sentó en su catre de paja y miró a la joven monja con algo parecido a la lástima. «Eres tan joven, tan ingenua. ¿Todavía crees que los votos significan algo en un mundo donde el dinero lo compra todo, incluso las almas? Yo también creí eso una vez, hace mucho tiempo, pero la realidad te enseña que la supervivencia requiere sacrificios. Pero los niños están mejor ahora de lo que hubieran estado jamás. Viven en mansiones, tienen comida garantizada, educación, futuro. ¿Qué les hubiera dado el orfanato? Pobreza, ignorancia, enfermedad. Al menos ahora tienen una oportunidad. Una oportunidad comprada con mentiras y engaños». Magdalena suspiró. «Quizás tengas razón. Quizás me convencí a mí misma de que estaba haciendo el bien cuando en realidad solo buscaba mi propio beneficio. La línea entre la caridad y la avaricia es más delgada de lo que piensas. Pero te diré algo, hermana Beatriz. Cuando tengas mi edad, cuando hayas visto suficiente sufrimiento, cuando hayas presenciado cómo el sistema machaca a los débiles una y otra vez, entonces entenderás por qué hice lo que hice». Beatriz negó con la cabeza. «No, nunca lo entenderé. Siempre habrá otra forma, una forma correcta. Ojalá tengas razón. Ojalá tu idealismo sobreviva a la realidad.
pero me temo que este mundo no es amable con los idealistas. Beatriz se marchó sin decir más. En el corredor se encontró con Padre Tomás, quien había estado esperándola. «¿Cómo está?», preguntó el sacerdote. «No muestra arrepentimiento, sigue creyendo que hizo lo correcto». Padre Tomás asintió con tristeza. «El orgullo es el peor de los pecados porque ciega el alma. Reza por ella, hermana Beatriz. Su camino será largo y doloroso». 2 semanas después, hermana Magdalena fue trasladada a un barco que zarparía hacia España. La mañana de su partida, el puerto de Veracruz estaba envuelto en una neblina espesa que hacía invisible el horizonte. Encadenada y escoltada por guardias, Magdalena subió por la pasarela del galeón San Cristóbal. No miró atrás, no había nada que quisiera recordar de esta tierra que había sido su hogar durante casi 2 décadas. Mientras el barco se alejaba lentamente del puerto, Magdalena se paró en cubierta observando cómo la ciudad se desvanecía en la bruma. Pensó en los niños, en todos aquellos pequeños a quienes había separado de sus orígenes y enviado a vidas de lujo y privilegio. Se preguntó si alguno de ellos sabría alguna vez la verdad sobre su nacimiento, si alguno cuestionaría por qué no se parecía a sus supuestos padres, si alguno sentiría ese vacío inexplicable que viene de no conocer la propia historia. Pero sobre todo, pensó en el sistema que había convertido a los niños en mercancía valiosa para quienes no podían tenerlos. Un sistema donde el dinero determinaba el valor de una vida, donde los pobres vendían a sus hijos por desesperación y los ricos los compraban por vanidad. Ella había sido un engranaje en esa máquina, ciertamente, pero no la había creado. La máquina seguiría funcionando mucho después de que ella se hubiera ido. En Veracruz, el orfanato de Nuestra Señora de los Desamparados continuó operando bajo nueva administración. Hermana Beatriz fue nombrada directora. Implementó reformas estrictas. Todos los niños serían adoptados solo a través de procesos legales transparentes con la supervisión de la Real Audiencia. Se estableció un registro detallado de cada niño, incluyendo toda la información disponible sobre sus orígenes biológicos. Pero el cambio más significativo vino de una fuente inesperada. El oro y las joyas confiscados a Magdalena fueron utilizados para establecer un fondo permanente para el orfanato. Con esos recursos se mejoró la alimentación, se contrató a un médico residente, se compraron mejores ropas y mantas. Por primera vez en su historia, el orfanato tenía los recursos necesarios para cuidar adecuadamente de los niños. Una tarde de primavera, 6 meses después de la partida de Magdalena, Beatriz estaba en el jardín del orfanato viendo jugar a los niños. El sol brillaba cálidamente y una brisa suave traía el aroma del mar. Uno de los niños, un pequeño de 3 años llamado Miguel, se acercó corriendo y la abrazó por las piernas. «Hermana Beatriz, mire», dijo señalando al cielo donde volaba un halcón. «Es libre». Beatriz sonrió y acarició el cabello del niño. «Sí, Miguel, es libre». Mientras observaba al ave planear sobre el puerto, Beatriz reflexionó sobre las palabras de Magdalena en su última conversación. Era cierto que el sistema estaba corrupto, que la desigualdad era brutal, que los pobres sufrían mientras los ricos prosperaban. Pero Magdalena había elegido perpetuar ese sistema en lugar de desafiarlo. Había vendido niños a los poderosos en lugar de luchar para que todos los niños tuvieran las mismas oportunidades. La verdadera libertad no vendría de acomodarse dentro de un sistema injusto, sino de transformarlo desde sus raíces. Los niños de ese orfanato merecían crecer sabiendo quiénes eran, de dónde venían, y con la dignidad de ser tratados como personas, no como propiedad. Ese sería el legado que Beatriz construiría. Un lugar donde cada niño fuera valorado por su humanidad, no por su utilidad para los ricos.
Años después, cuando la historia del escándalo del orfanato comenzó a difuminarse en la memoria colectiva de Veracruz, algunos de los niños vendidos por Magdalena comenzaron a descubrir la verdad. Una joven llamada Esperanza, criada como hija de la familia Velasco, encontró documentos viejos en el ático de la mansión familiar que revelaban su verdadero origen. Había subido al ático en una tarde lluviosa de julio, buscando unas cajas de libros que su padre le había mencionado. Entre baúles polvorientos y muebles cubiertos con sábanas blancas, encontró un cofre de cedro con las iniciales de su madre grabadas en la tapa. Dentro, junto con cartas de amor y recuerdos de juventud, halló un sobre sellado con cera roja. Sus manos temblaron al romper el sello. El documento era una carta de hermana Magdalena, fechada 18 años atrás. La caligrafía elegante detallaba la transacción. Niña de 3 meses, piel clara, ojos castaños, madre fallecida en el parto, padre desconocido, precio acordado, 600 pesos de oro. La criatura será presentada como hija legítima de don Antonio Velasco y doña Isabel, nacida en su hacienda durante una visita prolongada. Los registros parroquiales han sido ajustados en consecuencia. Esperanza dejó caer la carta como si quemara. Su respiración se volvió errática, mientras las implicaciones se asentaban en su mente como piedras en agua fangosa. Todo lo que creía saber sobre sí misma era una mentira. Sus padres, a quienes había amado y confiado durante toda su vida, habían comprado su existencia como quien compra un caballo de raza. Su nacimiento en la hacienda familiar, la historia que le habían contado tantas veces sobre cómo había sido una bendición después de años de infertilidad, todo era ficción cuidadosamente construida. Bajó del ático con las piernas temblorosas, la carta arrugada en su puño. Encontró a sus padres en el salón principal, donde su madre bordaba junto a la ventana y su padre leía correspondencia comercial. Al verla entrar con el rostro descompuesto y la carta en la mano, ambos palidecieron. ¿Cuándo pensaban decírmelo?, preguntó Esperanza, su voz apenas un susurro cargado de dolor y rabia. Don Antonio se levantó lentamente de su sillón. «Esperanza, hija». «No me llame hija», interrumpió ella, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. «Esa es otra mentira, ¿verdad? Soy solo una compra, una transacción. 600 pesos de oro por una niña que podían pasar como suya». Doña Isabel dejó caer su bordado y se acercó con los brazos extendidos, pero Esperanza retrocedió. «No, no se atreva a tocarme. Durante 18 años me han mentido, cada vez que me llamaron hija, cada vez que celebramos mi cumpleaños, cada vez que me contaron la historia de mi nacimiento. Todo mentiras». «Te amamos», dijo doña Isabel con voz quebrada. «Desde el momento en que te vimos, te amamos como si hubieras nacido de mí. Eso no es mentira. Y eso justifica comprarme. Justifica robarme mi historia, mi identidad, mi derecho a saber quién era mi verdadera madre». Don Antonio se acercó despacio, con manos temblorosas. «Tu madre era una mujer joven que murió trayéndote al mundo. No tenía familia, no tenía recursos. El orfanato no podía darte lo que nosotros te dimos: educación, comodidades, amor, un futuro. ¿Y el precio también era por amor?». El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Don Antonio finalmente admitió: «Hermana Magdalena nos convenció de que era la única manera. El orfanato necesitaba fondos desesperadamente, y nosotros queríamos una hija. Dijo que era una transacción que beneficiaba a todos». «Excepto a mí», replicó Esperanza. «Yo no tuve voz, no tuve elección. Fui tratada como propiedad, vendida al mejor postor». Confrontó a sus padres adoptivos durante horas, un intercambio doloroso donde décadas de amor chocaban contra la traición fundamental de la mentira. Don Antonio y doña Isabel finalmente admitieron haberla comprado cuando era bebé.
revelando detalles que Esperanza nunca había imaginado. Le contaron sobre las visitas clandestinas al orfanato, las negociaciones sobre el precio, la falsificación de documentos eclesiásticos, el soborno a funcionarios para alterar registros de nacimiento. Doña Isabel, con lágrimas corriendo por su rostro envejecido, le explicó entre sollozos cómo habían pasado 15 años intentando concebir, cómo cada mes que pasaba sin embarazo era una agonía, cómo la sociedad veracruzana los miraba con lástima y especulación. La presión para producir un heredero había sido insoportable, especialmente para don Antonio, cuyo hermano mayor constantemente insinuaba que heredaría las propiedades familiares si ellos permanecían sin hijos. Hermana Magdalena nos ofreció una solución, explicó don Antonio, su voz ronca por la emoción. Dijo que podíamos tener una hija que nadie sabría, que podríamos criar como propia. Nos dijo que de otro modo morirías en el orfanato, de enfermedad o hambre. Nos hizo sentir que te estábamos salvando. ¿Y el dinero? ¿También era por salvarme? Su madre adoptiva bajó la mirada avergonzada. Magdalena dijo que el orfanato necesitaba fondos para los otros niños, que sin ese dinero más niños morirían. Nos hizo sentir que era caridad disfrazada. Esperanza sintió náuseas. ¿Caridad? Me compraron como se compra ganado. Negociaron mi precio, inspeccionaron mi aspecto físico, se aseguraron de que pudiera pasar por hija de españoles puros. Eso no es caridad, es comercio humano. El dolor y la rabia de Esperanza fueron inmensos. Se sintió traicionada, robada de su identidad, privada de su historia, pero con el tiempo y después de largas conversaciones con Padre Tomás, quien aún servía en la parroquia de San Sebastián, comenzó a entender la complejidad de su situación. Sí, había sido víctima de un crimen, pero también había tenido oportunidades que la mayoría de los niños abandonados nunca conocerían. Esperanza decidió usar su posición y educación privilegiadas para ayudar a otros. Estableció una escuela gratuita para niños pobres en Veracruz, financiada con parte de su herencia. Contrató maestros competentes y aseguró que todos los niños, sin importar su origen o condición social, pudieran aprender a leer, escribir y calcular. Su escuela se convirtió en un modelo que otros intentaron replicar en diferentes ciudades del virreinato. Una tarde, mientras revisaba los libros de cuentas de su escuela, Esperanza recibió la visita de hermana Beatriz, ahora una mujer de mediana edad, con canas prematuras, pero ojos aún brillantes de determinación. «Hermana Beatriz», dijo Esperanza, levantándose para recibirla. «¡Qué sorpresa tan grata!» «Esperanza, he oído maravillas sobre tu escuela. Quería verla con mis propios ojos». Esperanza la guió por las aulas, donde niños de todas las edades estudiaban con concentración. En una sala, un grupo aprendía aritmética, en otra, practicaban caligrafía, en una tercera, un maestro les enseñaba sobre geografía usando mapas dibujados a mano. «Es impresionante», dijo Beatriz con voz emocionada. «Estás cambiando vidas». «Estoy intentándolo. Cada niño que aprende a leer y escribir es un niño que puede forjar su propio destino, que no dependerá de la caridad o la explotación de otros. Esa es la verdadera libertad». Beatriz asintió. «Tu madre biológica, quien quiera que haya sido, estaría orgullosa de ti». Esperanza sintió un nudo en la garganta. «A veces me pregunto quién era, si pensaba en mí, si lamentaba haberme abandonado. Pero he llegado a la conclusión de que esas preguntas no tienen respuestas que me satisfagan. Lo que importa es lo que hago con la vida que tengo. Esa es una sabiduría que muchos nunca alcanzan». Mientras caminaban de regreso a la oficina de Esperanza, Beatriz le contó sobre los cambios en el orfanato. Ahora se hacían esfuerzos reales por mantener unidos a los hermanos.
por preservar cualquier información sobre los padres biológicos, por dar a los niños un sentido de identidad y pertenencia. ¿Qué pasó con hermana Magdalena?, preguntó Esperanza. ¿Sabe algo de ella? Beatriz sacó una carta arrugada de su bolsillo. Recibí esto hace 3 meses. Está en el convento penitenciario en Sevilla. Dice que ha encontrado paz en el silencio y la oración. No sé si es verdad o si simplemente ha aprendido a vivir con sus demonios. Esperanza tomó la carta y la leyó. La caligrafía era elegante, pero temblorosa. Magdalena escribía sobre arrepentimiento, sobre cómo los años de soledad le habían permitido reflexionar sobre sus acciones. Pedía perdón a todos los niños cuyas vidas había trastornado, aunque sabía que ese perdón nunca llegaría. Creo que finalmente entendió la magnitud de lo que hizo, dijo Esperanza devolviendo la carta. Quizás, o quizás solo está diciendo lo que cree que deberíamos escuchar. Al final, solo Dios conoce el verdadero estado de su alma. Cuando Beatriz se marchó, Esperanza se quedó mirando por la ventana de su oficina hacia el puerto. Los barcos entraban y salían, llevando personas y mercancías a través del océano. Cada uno de esos barcos contenía historias, tragedias, esperanzas y sueños. La historia de Magdalena y el orfanato se había convertido en una leyenda oscura en Veracruz. Los padres la contaban como advertencia. Los sacerdotes la usaban en sus sermones sobre la avaricia y el pecado. Pero para Esperanza y otros como ella, era algo más que una historia moral. Era un recordatorio de que la libertad no se otorga, se conquista, que la justicia no fluye naturalmente de las instituciones, sino que debe ser exigida y defendida constantemente. Los niños que Magdalena había vendido crecieron dispersos por todo el virreinato. Algunos nunca supieron la verdad de su origen. Otros la descubrieron y tuvieron que reconciliarse con ella de diferentes maneras. Pero todos, de una forma u otra, llevaban las cicatrices de haber sido tratados como mercancía en un mundo que valoraba el oro más que la humanidad. En España, en su celda del convento penitenciario, Magdalena pasaba sus días en silencio. Ya no era hermana Magdalena. Ese título le había sido arrebatado. Era simplemente Magdalena de la Cruz, una anciana prematura que pasaba las horas hilando lana y rezando oraciones mecánicas. Pero en las noches, cuando el convento quedaba en silencio y solo se escuchaba el viento golpeando los postigos, Magdalena permitía que su mente vagara de regreso a Veracruz. Veía los rostros de todos aquellos niños, sus ojos inocentes, sus sonrisas desdentadas. Se preguntaba si había hecho lo correcto, si realmente les había dado una mejor vida o simplemente había perpetuado un ciclo de mentiras y explotación. La respuesta cambiaba cada noche. A veces se convencía de que había sido una benefactora, una salvadora de niños condenados. Otras noches se veía como la criminal que el tribunal había declarado. Una mujer que había traicionado su vocación por codicia, pero más frecuentemente se veía como algo intermedio. Una mujer desesperada que había tomado decisiones terribles en un sistema terrible, creyendo que estaba haciendo el bien cuando en realidad solo estaba sirviendo a los poderosos. Una tarde de invierno, mientras la nieve caía suavemente sobre Sevilla, Magdalena recibió una visita inesperada. Una joven mujer elegantemente vestida solicitó verla. La madre superiora del convento dudó, pero finalmente permitió el encuentro en el locutorio, separadas por una reja de hierro. La mujer era Esperanza. Había viajado a España por asuntos relacionados con su escuela y había decidido buscar a la mujer que había alterado el curso de su vida. «¿Por qué has venido?», preguntó Magdalena con voz ronca por el desuso. «Necesitaba verte, necesitaba entender». Se miraron en silencio durante largos minutos. Magdalena vio en los ojos de Esperanza el reflejo de todos los niños que había vendido.
Esperanza vio en Magdalena no al monstruo que había imaginado, sino a una mujer rota y envejecida prematuramente por el remordimiento. ¿Recuerdas el día que me vendiste?, preguntó Esperanza finalmente. Magdalena cerró los ojos. Recuerdo todos los días, cada niño, cada transacción. Son lo único que recuerdo con claridad. Los Velasco me compraron por 600 pesos de oro. Me dieron un nombre, una identidad, una vida de privilegios. También me robaron mi pasado, mi historia, mi derecho a conocer mi verdadero origen. Lo sé. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Magdalena abrió los ojos y miró directamente a Esperanza. Porque creí que estaba salvándote. El orfanato era un lugar de muerte, niños muriendo de enfermedad, de hambre, de frío. Los que sobrevivían crecían sin educación, sin futuro, destinados a ser sirvientes o peones. Pensé que si podía darte una vida mejor, aunque fuera basada en una mentira, valía la pena. ¿Y el dinero? ¿También pensaste que valía la pena? Magdalena bajó la mirada. El dinero me corrompió. No lo negaré. Al principio realmente creía que lo usaría para ayudar a otros, pero con cada transacción se volvió más fácil racionalizar, justificar, acumular. Me convencí de que merecía una recompensa por mi trabajo, que había ganado el derecho a vivir cómodamente después de años de pobreza. Viviste cómodamente a costa de la verdad de docenas de niños. Sí. El silencio se extendió entre ellas, pesado y denso. Finalmente, Esperanza habló de nuevo. He venido a decirte algo. He pasado años odiándote, culpándote por robarme mi identidad, pero he llegado a comprender algo. Tú no creaste el sistema que permitió que esto sucediera. La sociedad que valora a los niños de piel clara más que a los de piel oscura, que permite que los ricos compren lo que quieran, que condena a los pobres a la desesperación. Ese sistema existía antes que tú y seguirá existiendo mucho después de que ambas hayamos muerto. Magdalena levantó la vista, sorprendida. Eso no te absuelve, continuó Esperanza. Elegiste participar en ese sistema, elegiste explotarlo para tu beneficio, pero también me has enseñado algo valioso, que el verdadero crimen no es solo lo que hiciste tú, sino el sistema que lo hizo posible y que lo sigue haciendo posible. ¿Qué harás con esa comprensión? Esperanza se puso de pie. Ya lo estoy haciendo. Tengo una escuela que educa a niños sin importar su origen. Estoy trabajando con hermana Beatriz para reformar la manera en que funcionan los orfanatos. Estoy usando mi voz y mi posición para abogar por leyes que protejan a los niños abandonados. No puedo cambiar el pasado, pero puedo influir en el futuro. Por primera vez en años, Magdalena sintió algo parecido a la esperanza. Entonces, al menos de algo malo, salió algo bueno. No gracias a ti, dijo Esperanza con firmeza. A pesar de ti, la bondad que ha surgido de esta tragedia viene de las personas que decidieron hacer lo correcto cuando se enfrentaron a tus crímenes. De hermana Beatriz, del padre Tomás, del oidor don Fernando y de todos los que han trabajado para asegurar que esto nunca vuelva a suceder. Esperanza se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y miró hacia atrás. Una última cosa. No te perdono. No creo que sea mi lugar hacerlo, pero espero que encuentres paz, aunque sea en el conocimiento de que tu fracaso inspiró a otros a ser mejores. Cuando Esperanza se fue, Magdalena se quedó sentada en el frío locutorio durante horas. Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas, lágrimas que había reprimido durante años. Lloró por los niños que había separado de sus historias, por su propia alma perdida, por las oportunidades desperdiciadas de hacer el bien real. Esa noche, Magdalena escribió una confesión completa de sus crímenes. Detalló cada transacción, cada familia involucrada, cada niño vendido. Envió el documento a hermana Beatriz en Veracruz, con instrucciones de que fuera hecho público.
Era lo mínimo que podía hacer, aunque llegara demasiado tarde para cambiar algo fundamental. Magdalena murió 3 años después, en el invierno de 1679. No tuvo un funeral elaborado, solo una simple misa en la capilla del convento. Fue enterrada en una tumba sin nombre en el cementerio del convento. Una mujer que había tenido el poder de cambiar vidas para mejor, pero había elegido el camino de la explotación. En Veracruz, cuando llegó la noticia de su muerte, hermana Beatriz rezó por su alma, pero no lloró. Había aprendido que el verdadero duelo no era por los villanos que morían, sino por las víctimas que dejaban atrás. El orfanato de Nuestra Señora de los Desamparados continuó operando durante décadas más. Bajo la dirección de Beatriz, se convirtió en un modelo de cuidado infantil ético. Los niños eran valorados, educados y preparados para la vida. Las adopciones eran transparentes y legales. Se mantenían registros meticulosos de cada niño, preservando su historia y dignidad. La Escuela de Esperanza también prosperó, expandiéndose a otras ciudades del virreinato como tentáculos de esperanza en un sistema corrupto. Comenzó con un solo edificio en Veracruz, pero en 5 años había establecido sucursales en Puebla, Ciudad de México y Guadalajara. Cada escuela operaba bajo los mismos principios: educación gratuita para todos los niños, sin importar su origen, color de piel o condición social. Los hijos de comerciantes estudiaban junto a los de sirvientes. Los mestizos compartían pupitres con los criollos. Los huérfanos recibían la misma atención que los niños con familias. Se convirtió en un ejemplo de cómo la educación podía ser un camino hacia la libertad real, no la falsa libertad que Magdalena había ofrecido a través de la venta de niños a familias ricas. Esperanza contrató a los mejores maestros disponibles, muchos de ellos jesuitas progresistas que compartían su visión de una sociedad más igualitaria. Implementó un currículo que incluía no solo lectura, escritura y aritmética, sino también pensamiento crítico, historia y filosofía. Los estudiantes aprendían sobre las civilizaciones antiguas, sobre los imperios que habían caído por su propia arrogancia, sobre revoluciones y reformas. Aprendían a cuestionar, a pensar por sí mismos, a no aceptar ciegamente las estructuras de poder que les decían que su nacimiento determinaba su destino. Era una educación peligrosa para el orden establecido, y Esperanza lo sabía. Varios funcionarios coloniales intentaron cerrar sus escuelas, acusándolas de sembrar ideas sediciosas. Pero Esperanza había aprendido a navegar el sistema. Tenía conexiones con familias poderosas, donaba generosamente a la iglesia y siempre se aseguraba de que sus escuelas enseñaran también catecismo y lealtad al rey. Financió sus escuelas con parte de su considerable herencia, pero también solicitó donaciones de comerciantes y terratenientes ilustrados que veían valor en una población educada. Organizó eventos de recaudación de fondos donde presentaba a sus mejores estudiantes, niños que recitaban poesía, resolvían problemas matemáticos complejos y debatían cuestiones filosóficas con una elocuencia que dejaba atónitos a los asistentes. Era difícil argumentar contra la educación cuando veías a un niño de 10 años, hijo de un trabajador portuario, explicar los principios de la geometría euclidiana. Esperanza también estableció un programa de becas para estudiantes excepcionales, permitiéndoles continuar su educación más allá de la primaria. Algunos fueron a estudiar con tutores privados, otros ingresaron a seminarios o conventos, y unos cuantos lograron asegurar puestos como aprendices de médicos, abogados y comerciantes. Cada éxito era una victoria pequeña contra el sistema que insistía en que el destino estaba determinado por el nacimiento. Una de sus estudiantes más destacadas era una niña llamada Catalina, hija de una lavandera y un carpintero.
Tenía una mente brillante para las matemáticas y soñaba con convertirse en astrónoma. Esperanza la tomó bajo su protección personal, proporcionándole libros avanzados y conectándola con académicos en Ciudad de México. Cuando Catalina tenía 16 años, logró calcular el movimiento de un cometa que había sido observado desde el puerto, impresionando a los astrónomos de la Real Universidad. Pero el camino no fue fácil. Hubo resistencia constante de aquellos que veían la educación de los pobres como una amenaza al orden social. Panfletos anónimos circulaban por Veracruz, acusando a Esperanza de fomentar la rebelión, de preparar a los sirvientes para que se alzaran contra sus amos. Recibió amenazas veladas de funcionarios que le sugerían que cerrara sus escuelas por su propia seguridad. Un incendio sospechoso destruyó una de sus aulas, aunque afortunadamente ocurrió de noche y no hubo heridos. Esperanza respondió a cada obstáculo con determinación renovada. Reconstruyó el aula quemada, haciéndola más grande y mejor. Respondió a los panfletos difamatorios con ensayos bien argumentados sobre la importancia de la educación universal. Usó su posición social y sus conexiones para presionar por reformas en las leyes que gobernaban la educación en el virreinato. No era revolucionaria en el sentido tradicional, no llamaba a las armas, ni predicaba la violencia. Su revolución era más sutil, pero no menos poderosa. Armaba a los niños con conocimiento y les enseñaba que podían moldear sus propios destinos. Años después del escándalo, un joven historiador llamado Antonio decidió investigar la historia de Hermana Magdalena para su tesis. Revisó documentos en archivos, entrevistó a personas mayores que recordaban los eventos y leyó la confesión completa que Magdalena había enviado antes de morir. Lo que descubrió lo perturbó profundamente. Magdalena no había sido un monstruo unidimensional, sino una mujer compleja que había tomado decisiones terribles en un contexto de desigualdad brutal. El sistema colonial creaba constantemente situaciones donde los pobres eran explotados por los ricos, donde los niños eran vistos como propiedad, donde la corrupción era endémica. Antonio escribió en su tesis: la tragedia de Magdalena de la Cruz no fue solo su crimen individual, sino que ilustra la enfermedad moral de una sociedad basada en la desigualdad extrema. Mientras exista un sistema que valore a las personas según su riqueza, su color de piel o su linaje, seguirá habiendo Magdalenas que encuentren maneras de explotar a los vulnerables. La verdadera solución no es solo castigar a los criminales individuales, sino transformar el sistema que los crea. Su tesis generó controversia. Algunos lo acusaron de justificar los crímenes de Magdalena. Otros lo elogiaron por señalar las raíces sistémicas de la explotación, pero nadie pudo negar la verdad fundamental de su argumento: que la libertad real solo podría lograrse cuando todos los niños, sin importar su origen, tuvieran las mismas oportunidades y la misma dignidad. En el viejo puerto de Veracruz, donde todo había comenzado, la historia de Hermana Magdalena se convirtió en parte del folclore local. Los abuelos la contaban a los nietos como una advertencia sobre la avaricia y la traición, pero también como un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros había habido personas como Hermana Beatriz que habían elegido la justicia sobre la conveniencia, la verdad sobre el beneficio personal. El orfanato de Nuestra Señora de los Desamparados eventualmente se convirtió en un centro comunitario. Sobre su puerta se colocó una placa que decía: en memoria de todos los niños que fueron tratados como mercancía y en honor de aquellos que lucharon para que cada niño fuera valorado como un ser humano. Que nunca olvidemos que la verdadera libertad comienza con la dignidad. Y así, la historia de Magdalena de la Cruz,
la monja que vendió bebés y construyó un imperio de oro sobre la miseria de los inocentes, se convirtió en una lección permanente sobre el precio de la explotación y el valor imperecedero de la libertad y la dignidad humanas. Su legado no fue el imperio que intentó construir, sino el despertar moral que sus crímenes provocaron, un despertar que continuó inspirando reformas y cambios mucho después de que su nombre se convirtiera en polvo. La libertad que el pueblo buscaba no vendría de acomodarse dentro de un sistema corrupto, ni de explotar sus grietas para beneficio personal. Vendría solo cuando suficientes personas decidieran que cada vida humana tenía valor inherente, que ningún niño debería ser mercancía, que la justicia debería ser para todos y no solo para los poderosos. Era una lucha larga y difícil, pero era la única lucha que valía la pena.